nos habíamos quedado acá entonces, ¿sí? Acuérdense de este cuadrito de pasárselo a la carpeta, al cuaderno, lo que usen, que es muy importante, ¿sí? Ahora yo les quería hablar, hablando un poco de esto, de los tipos de dolor y del estrés, y terminamos la clase. Los tipos de dolor, ¿sí? Fíjense que hay distintos tipos de dolores. El dolor, primero para hablar del dolor y para definir el dolor tenemos que hablar de una sensación subjetiva, es decir, cuando uno habla de eso es que en cada paciente va a ser distinto, en cada paciente lo va a tomar de manera diferente. Es una sensación que también impacta a nivel emocional, a nivel espiritual, y que pese a que dos pacientes, por ejemplo, tengan la misma patología, no siempre eso va a querer decir que tengan el mismo tipo de dolor, ¿sí? Entonces, el dolor siempre hay que respetarlo, siempre hay que preguntar. Lamentablemente no tenemos una escala bioquímica o, no sé, un estudio de neuroimagen que me indique cuánto dolor siente ese paciente. No existe eso, o por lo menos en nuestro país está totalmente alejado de poder llegar a eso. Eh, pero sí podemos preguntarle al paciente. Charlando, en realidad haciendo una buena anamnesis, un buen interrogatorio, preguntándole, hablándole al paciente, ustedes van a sacar el 80% del diagnóstico seguramente. Lo único que van a hacer después, sacándole sangre y demás estudios que se pueden hacer, es confirmar esa sospecha diagnóstica. Pero básicamente lo que se tiene que hacer acá es interrogar, ¿sí? Preguntarle. Entonces, primero le tengo que preguntar al paciente, ¿dónde le duele? ¿Hace cuánto le duele? Eh, Hablando de esto en términos de dolor también, pueden haber lesiones a nivel medular que generen una hiperalgesia, o sea, un sobreumbral al dolor, ¿sí? O una hipoalgesia, que es cuando no siente el dolor, justamente. Entonces, hablando un poco de dolor, quiero hablar de dolor porque para hablar de dolor tenemos que hablar de fibras nerviosas también. Eh, Tenemos que hablar de distintos tipos de dolor, ¿sí? Primero definir entonces qué es el dolor, que como les dije, es una sensación subjetiva, que depende del paciente, es una sensación desagradable, que se traduce a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental y espiritual también, ¿sí? Y que siempre que una persona me dice que tiene dolor, yo lo tengo, o sea, tengo que hacerle caso a eso. No puedo dejar a un paciente con dolor. Siempre que un paciente siente dolor, tengo que sacarlo de esa crisis de dolor. No es que dejo y digo, ay, no, lo que pasa es que ya está mal, pobre, y tiene, no, chicos, con más razón. El dolor hay que sacárselo porque sentir dolor no es para nada agradable, y sobre todo en dolores de tipo, por ejemplo, oncológico, en pacientes que están en una instancia paliativa avanzada, que suelen tener muchísimo dolor y que uno lo que tiene que hacer es darle, proporcionarle, perdón, una mejor calidad de vida, entre comillas, en ese estadio de vida que le quede, ¿sí? Y entonces una de las herramientas que se tienen desde el sistema de salud es tratar de paliar justamente ese dolor. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar de los tipos de dolor. Antes de meternos con el dolor referido, quiero hablar de estos tres que son los típicos. Primero vamos a clasificarlos según la localización, que sería esto, visceral, somático o neuropático, pero también tenemos que hablar de la evolución, es decir, tenemos dolores agudos y crónicos. Uno dice dolor agudo cuando habla de un tiempo de evolución corto, ¿sí? Que duró por lo menos de 3 meses, sí o sí. Es un dolor que por lo general es una causa aguda, es decir, una causa que se tiene que tratar ahora, y que por lo general con un buen tratamiento, un buen diagnóstico y tratamiento, pasa, ¿sí? Y uno habla de dolor crónico en todos aquellos dolores que duran por lo menos más de 3 meses y que generan una mala calidad de vida en el paciente y que por lo general tienen origen, perdón, de algunas enfermedades crónicas, como ya les dije, por ejemplo, las enfermedades oncológicas o procesos musculoesqueléticos muy dolorosos crónicos, como por ejemplo pueden ser las artritis, ¿sí? Las artrosis, en realidad, etc. Entonces, el dolor yo lo clasifico según el tiempo de evolución, agudo y crónico, y también según, digamos, la localización, ¿sí? Voy a tener el dolor de tipo visceral, que va a ser el dolor eh, que básicamente va a estar originado en todas las que serían raíces, raíces y vísceras que pueden generar el origen desde ese lugar, ¿sí? Van a tener un origen desde una víscera hueca, desde una musculatura lisa, ¿sí? Hablando en términos viscerales digestivos, ¿sí? Por lo general digamos, se encierran en lo que son los conceptos
de abdomen y también de cavidad torácica, ¿sí? Son dolores que por lo general tienen un origen torácico y o abdominal, ¿sí? Para que les quede claro. Pero lo que tiene el dolor visceral es que tienen algunas características en cuanto al dolor. Es un dolor difuso, ¿sí? Mal localizado, el paciente no te sabe decir bien dónde le duele, pero sí sabe que le duele mucho. Puede ser un dolor de tipo cólico, puede ser un dolor constante y en general es de insidioso, ¿sí? Que de a poco va instalándose, de a poco va apareciendo, ¿sí? Estas son características del dolor de tipo visceral, ¿sí? Para que ustedes sepan, eh, lo que tienen que saber de acá es básicamente las características, que es un dolor difuso, mal localizado, puede ser generalizado, es constante, es cólico, es molesto, es insidioso, ¿sí? Eh, Justamente un tipo de dolor visceral sería, por ejemplo, algún tipo de dolor en cuanto a lo que se refiere a las apendicitis, por ejemplo, o, ¿por qué digo esto? Porque el dolor en apendicitis puede darse justamente en la fosa ilíaca derecha, que es donde está el apéndice, pero tranquilamente puede doler en otras regiones, ¿sí? ¿Y por qué puede doler en otras regiones? Lo explica esto, el dolor referido. El dolor referido es simplemente el dolor que aparece en una parte del cuerpo que está bastante alejada a donde se origina ese dolor. Es decir, si yo tengo un dolor de apéndices, ¿dónde estaba localizado el apéndice que yo les acabo de decir? ¿En qué región topográfica del abdomen que ya lo vimos? En la región... Ay, por Dios. A ver. Ay, me tildé. En la fosa ilíaca derecha. Ahí está, en la fosa ilíaca derecha, exactamente. Ahí está, el apéndice está localizado ahí, ¿sí? Pero puede pasar, y ha pasado, que duela, por ejemplo, en el otro lado, en la fosa ilíaca izquierda, o que duela en la región umbilical, ¿sí? O sea, en sitios que están más alejados del apéndice en sí. Y eso puede suceder. ¿Y eso por qué pasa? O por ejemplo, en las mujeres, cuando uno está con la menstruación, puede pasar que te duela toda la región lumbar, además de dolerte el hipogastrio o la zona del abdomen bajo donde está localizado justamente el endometrio. Entonces vos decís, ¿por qué me duele la espalda Y si irradia el dolor. irradia el El dolor? dolor sí irradia. Exactamente. Bueno, todo eso lo explica esto, el dolor referido. Eso se llama dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? Es justamente el dolor que se localiza en otra parte alejada de donde debería doler, digamos, y es justamente porque se comparten fibras nerviosas y se decusan, así como lo ven acá en este dibujito, esta es la médula, y fíjense que acá en el punto amarillo, donde está el 1 y el 2, se unen estas fibras. Entonces, como se unen esas fibras nerviosas, tanto viscerales o cutáneas, puede pasar que al compartir las mismas raíces nerviosas, duela también en otro lado, un poquito más alejado, pero no tan alejado tampoco, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso también explica que se irradie de esa forma también el dolor. ¿Entienden esto? Sí. Incluso muchos tienen como dolor de ovarios o como de colon, no sé, es algo así también. Claro, exactamente. O por ejemplo en el IAM, que es en el infarto agudo de miocardio, el dolor fundamental, o sea, el síntoma, perdón, prodrómico es el dolor de pecho, o sea, lo que se llama dolor precordial, ¿sí? Pero el paciente, o la mayoría de los pacientes manifiestan también un dolor que se le irradia al brazo izquierdo, o al brazo derecho también puede ser, o hasta incluso, chicos, les puede doler la muñeca, le puede doler la mandíbula. Es un dolor que se irradia también a espalda, a tórax, a boca del estómago, o sea, a la región del epigastrio. ¿Sí? Fíjense que es justamente porque al compartir muchas fibras nerviosas, porque no tenemos un sistema aislado, al compartir muchas fibras nerviosas, tranquilamente se puede decusar ese dolor y puede doler otra área, ¿sí? Alejado Bien, al otra tejido. es ¿Cómo? otra del apéndice, cuando uno apoya la pierna, duele, no puede caminar, no puede apoyar la pierna derecha. Exactamente, o también, bueno, unas técnicas que se utilizan es que el paciente esté en decúbito supino significa que el paciente esté acostado boca arriba, ¿sí? Y decúbito prono sería lo contrario, que esté boca abajo. Esto se los digo para que se vayan eh, mimetizando con el idioma de la medicina. Un paciente que está en decúbito supino,
con dolor en la fosa ilíaca derecha, típico de apéndice, y que, por ejemplo, uno, al levantarle la pierna derecha, es decir, llevarle la rodilla hacia lo que sería el abdomen, sienta dolor, ¿sí? Es el signo de psoas positivo, se dice eso. ¿Y eso por qué? Es porque hay un músculo en el abdomen que se llama psoas, que justamente al hacer esa práctica, al llevar la rodilla hacia el abdomen, va a generar ese dolor también, porque por esto el dolor referido, ¿sí? Y bueno, hay muchos. También a nivel precordial, A ver. también a nivel precordial lo que se ve mucho es que el paciente viene con un fuerte dolor de estómago, con náuseas o quizá vómitos, sudoración fría. Sí. Y uno, a veces me ha pasado ver que lo tratan como un cólico, finalmente es el infarto, ¿viste? Ha pasado Mira, muchas veces. te voy a contar algo. Exactamente, por eso yo decía que también se puede irradiar a la región del epigastrio o la boca del estómago. Eso es muy frecuente, más que pasa en mujeres, sobre todo. Y que también, como dijo Analia, tal cual, muchas veces pasa de ser percibido y piensan que, por ejemplo, puede ser una, no sé, una gastroenteritis, ¿sí? Porque el paciente tiene vómitos, le duele el estómago, entre comillas, y está infartado, ¿sí? Hay un caso de un paciente que tuvo, o sea, un paciente de 40 años de edad que sacó a pasear esperen, voy a poner pausa a la grabación porque esto... Entonces, dimos lo que es el dolor referido, el dolor visceral, y después tenemos el dolor de tipo somático, que es un dolor ya mucho más puntual, ¿sí? Es un dolor bien localizado, agudo, preciso, y en general de comienzo y finalización rápida. Este dolor de tipo somático va muy en relación con lo que serían huesos, músculos, articulaciones, ¿sí? Con todo lo que es el sistema osteomuscular, por así decirlo, y es un dolor mucho más específico, ¿sí? En comparación con el visceral, ¿sí? Para que sepan. Y después tenemos el dolor de tipo neuropático, que esto es muy frecuente en personas que tengan algún tipo de enfermedad a nivel del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, o que tengan algún tipo de neuropatía diabética, o que tengan algún tipo de lesión, ¿sí? Directa a nivel somatosensorial, es decir, así como estábamos hablando recién del caso del papá de Cristina y bueno, y demás. Son dolores neuropáticos, son dolores que, como les dije, tienen una lesión o una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso central. Y bueno, la verdad es que en este caso es un dolor que tiene ciertas características que van de la mano de lo que es la cronicidad, ¿sí? Es un dolor ya constante, obviamente molesto, que afecta la calidad de vida del paciente, que genera cambios y, y en cuanto a características se refiere, son de origen justamente neurológico. Bien, ahora de lo que les quería hablar también para hacer un parate, es un poco de lo que es el estrés, y esto más que nada para mecharlo con la parte endocrina, para que ustedes entiendan, que ante, justamente, esto está súper estudiado, de hecho, muchas personas lo llaman como sistema psiconeuroendocrino, ¿sí? Porque básicamente cuando una persona está estresada va a ir generando distintas respuestas que se van a relacionar entre el sistema nervioso y el sistema endocrino también, ¿sí? Siempre que una persona está ante algún tipo de situación que le genere un peligro, o sea, que le genere un miedo, un peligro, van a ir sucediendo una serie de cosas en su organismo que van a explicar justamente que actúe como actúe, ¿sí? Lo primero es que, hablando de lo que es la fisiología del estrés, lo primero es que cuando una persona está en peligro o se sienta amenazada por algo, va a generarse una reacción, una alarma, ¿sí? Esta alarma obviamente que va a tener, digamos, un circuito que va a ingresar por lo que serían los órganos sensoriales, los ojos, el olfato, ¿sí? El tacto, sobre todo en los ojos, y le va a llegar la respuesta directamente a la región del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una región que es parte del sistema nervioso central y que va a dar origen a distintos tipos de funciones. Una de ellas era estimular a la hipófisis, ¿se acuerdan que dijimos que estimulaba la hipófisis y demás?
pero sobre todo va a estimular a lo que serían también las glándulas suprarrenales, ¿sí? Cuando el hipotálamo se activa, justamente por una acción externa que se da a nivel de los órganos sensoriales, repito, sea ojos, oídos, que yo vea algo que me da miedo, que yo escuche algo que me da miedo, o que me produce nervios, o que yo toco algo que me produce nervios, pánico, lo que sea, el hipotálamo lo que va a hacer es estimular a la glándula suprarrenal, ¿sí? A nivel de la glándula suprarrenal, y esta glándula suprarrenal, en la parte medular, fíjense, acuérdense que la suprarrenal se dividía en una corteza y una médula, ¿sí? Va a estimular a la médula sobre todo y va a secretar lo que se llama adrenalina, ¿sí? Esta adrenalina lo que va a hacer es proporcionarle energía a la persona en caso de que tenga que huir. Y lo que va a hacer es empezar a generar unas respuestas a nivel periférico, ¿sí? Para que la persona esté preparada para huir. Pero no solamente va a pasar de que va a estimular a la suprarrenal a nivel neural para que se secrete adrenalina, sino que también lo que va a hacer es estimular el cortisol a nivel cortical de la glándula suprarrenal para que justamente genere estos niveles de depósito y aumente los niveles de glucosa en sangre. Y si yo aumento los niveles de glucosa en sangre, van a servir para que haya esta nutrición en lo que sería la musculatura, el corazón, el cerebro, y estén preparados justamente para huir, ¿sí? En los músculos, justamente para que la persona pueda correr, a nivel cardíaco, para que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la contractibilidad del corazón, me empiece a latir más rápido el corazón, y a nivel cerebral para que yo esté más alerta justamente, ¿sí? Otra cosa que también sucede, ¿sí? Es la fase de agotamiento dentro de lo que es la vida del estrés. Lo que va a pasar es que va a persistir más todo este desborde, todo este agotamiento, toda esta fase de relajamiento, después de que el corazón empezó a latir más rápido, después de que los músculos empezaron a tener más reservorio de lo que es glucosa, ¿sí? Y justamente es de manera simultánea que se va a dar las dos fases, tanto la de preparación, digamos, para tratar de huir, y la fase de agotamiento o de relajación en caso de que la situación persista y tenga que estar más tiempo aguantando esa situación de estrés. Todo esto que yo les acabo de decir se lo voy a repetir porque acá hay un dibujo que genera un poquito más de descripción en todo esto. Ustedes saben que el estrés va a actuar a nivel neuroendocrino, ¿sí? Sobre todo por acción del hipotálamo, que va a, va a estimular a la hipófisis, que era la glandulita que va a estar ahí, o sea, a la hipófisis a nivel de la adenohipófisis, a la hipófisis anterior, para que esta hipófisis lo que haga es estimular a la corteza suprarrenal, obviamente por acción de la CTH, estimule a la corteza suprarrenal y se libere cortisol y adrenalina. Cortisol justamente para que haya un reservorio de glucosa y nutra a los músculos, al corazón, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro, todo esto para que el cuerpo esté preparado para poder huir, preparado para una situación de lucha, ¿sí? Y a nivel de lo que se refiere al sistema nervioso autónomo, que es lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que va a hacer justamente es estimular a lo que es el sistema simpático, ¿sí? A nivel medular sobre todo, y también al parasimpático a nivel del tallo cerebral, justamente para que también estimulen a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales a su vez secreten adrenalina, ¿sí? Si esto sucede, justamente lo que va a pasar es que el sistema nervioso simpático va a generar una contracción del músculo liso, va a generar contracción más rápido y más fuerza de lo que es la contractibilidad del corazón, es decir, yo voy a sentir que mi corazón me late más rápido, más fuerte, ¿sí? El músculo liso se va a contraer, entonces yo posiblemente tenga repercusión a lo que es nivel visceral, va a haber una disminución de la secreción glandular, es decir, voy a empezar a tener inhibida lo que serían las glándulas, distintas glándulas del organismo, pero no así las sudoríparas. Esto quiere decir que yo voy a empezar a sudar también, porque va a estar mi sistema simpático estimulado, listo para una respuesta de lucha o de huida, ¿sí? La contracción de lo que sería la musculatura lisa, ¿sí? Va a generar que justamente aumente la presión arterial,
porque mi simpático está estimulando a la musculatura lisa, a los vasos sanguíneos, eso hace que se achique el calibre y que aumente la presión arterial. Entonces yo voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad del corazón, voy a tener una midriasis pupilar, mis pupilas se van a dilatar también. Lo que también va a suceder es que va a haber una dilatación de lo que es la musculatura lisa, ¿sí? Entonces va a haber una broncodilatación, los bronquios van a estar más dilatados, por ende voy a tener mayor ingreso de aire, porque yo voy a querer huir y voy a necesitar ese aire para huir, voy a necesitar oxígeno, ¿sí? Todo esto que sucede es justamente mediado por el sistema que se llama neuroendocrino. ¿Por qué neuroendocrino? Porque a nivel endocrino lo que va a pasar es que el hipotálamo va a estimular a las glándulas suprarrenales para que secreten cortisol y adrenalina, ¿sí? Y eso va a generar que yo esté listo ante una respuesta de ese estrés, ante la huida, ante la lucha, ¿sí? Al secretar más adrenalina y al secretar más cortisol, que me va a servir para que haya más glucosa en sangre y estén bien nutridos mis órganos como los músculos, el corazón, el cerebro. Y también la respuesta se va a dar a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Justamente también para que se estimulen las glándulas suprarrenales y se secreten todas estas sustancias, fundamentalmente la adrenalina, y también para que se dé esta reacción del sistema nervioso simpático, es decir, que haya mayor contracción del músculo liso, que aumente la presión arterial, que haya mayor broncodilatación para que yo pueda respirar mejor ante esta situación de estrés y demás. Profe, ¿por qué algunas personas reaccionan al revés? Por ejemplo, ante el miedo o algún momento de, bueno, que pasa algún accidente, queda paralizada. No, pero eso es una reacción ya psicológica. Por eso se habla de que es un sistema psico-neuroendocrino. Esto es lo que sucede a nivel fisiológico, es decir, a nivel anatómico con los órganos, ¿sí? Que los órganos van a ir secretando distintas cosas. Lo que sucede es que cuando una persona queda paralizada, primero va a tener que ver con el tipo de reacción que tenga esa persona, mediado por las experiencias que ha tenido en su vida. Por eso digo que es algo más del plano psicológico. Este sistema neuroendocrino se estudió más que nada en nuestros antepasados, cuando las personas tenían que cazar para sobrevivir. Y también tenían que estar atentos de no ser cazados por otros animales, ¿sí? Entonces, este sistema de alerta se estudió más que nada a partir de ese momento, digamos, ahora en la actualidad se estudió, pero digo, se trajo en tela de juicio lo que sucedía en ese momento, la capacidad que tenía el ser humano de huir ante situaciones de estrés de ese tipo, justamente aplicado a ese momento, a que la persona en ese caso no podía quedarse paralizada porque tenía que huir, ¿sí? Porque si no se lo comía un animal. Y eso estaba mediado justamente por las experiencias que tenía en su vida. Era normal tener que hacer eso para tratar de sobrevivir. Y es justamente un instinto de supervivencia. En cambio, hoy en día también pasa de que hay otro tipo de población y otras experiencias de vida que hacen que una persona tenga un tipo de reacción frente a otra, ¿sí? Pero anatómicamente y fisiológicamente en nuestro organismo esto es lo que sucede. Nosotros vamos a secretar más cortisol. Encima, por ende vamos a estar más estresados porque va a tener más glucosa en sangre, va a tener posibilidad de tener cambios en lo que sería a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel glandular, ¿sí? Todo esto mediado a nivel ocular, todo esto mediado por el sistema autónomo, porque ese es el que va a dirigir que la persona tenga un aumento de la frecuencia cardíaca. Si una persona, ante una situación de estrés, suponete, ¿no? Viene alguien y le pone un arma en la cabeza porque le quiere robar el celular. Esa persona tenga instinto de huir o de quedarse ahí, igual va a tener todo este cambio fisiológico en su organismo, igual va a tener un aumento de la contractibilidad cardíaca, o sea, le va a empezar a latir más fuerte el corazón, ¿sí? Va a tener una contracción de la musculatura lisa, le va a subir la presión. O sea, a lo que quiero llegar es que todos estos cambios sí o sí va a estar en esa persona. Distinto es la reacción que va a tener de acuerdo a las experiencias de vida que tenga. ¿Se entiende esto? No sé si me expliqué bien. Sí, profe, sí, es verdad, sí, tal cual. Gracias por la aclaración. No, de nada.
Yo simplemente, mi idea es, nada, que ustedes lo sepan y demás. Entiendo que es mucho, lo que más me interesa es la primera parte sobre todo, y el tema del dolor también es importante, ¿sí? Que lo sepan, pero por ahí como para que se vayan como ambientando y sepan también por qué sucede lo que sucede, ¿sí? Cómo se relacionan los sistemas entre sí, que también es muy importante, porque justamente, no, como siempre les digo,